Pisa, 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 Pisa. Hola, ¿qué tal, viajeros por el mundo? Somos Diego y Natalia y hoy, escucha muy bien, quédate hasta el final del video para que puedas descubrir las cosas que tal vez no sabías de Pisa. ¿Cómo llegar? Es importante saber, ¿no? Y también es muy fácil. Hay muchas posibilidades. Puedes llegar en avión, en tren, en bus, en carro, hasta en burro si quieres. Para llegar a Pisa en avión, lo más recomendable es aterrizar en el aeropuerto de Pisa. Queda a 3 kilómetros del centro. En cambio, si llegas en tren, 20 minutos al centro de la ciudad, y además, si llevas tu equipaje y solo vas de paso, puedes dejarlo dentro de los lockers que hay allí pagando una pequeña suma y así no tener que cargar la maleta todo el día. Puedes hacer una excursión desde Florencia, que queda a 85 kilómetros de allá, y es una excursión de todo el día donde puedes conocer la ciudad. O lo puedes hacer como nosotros lo hicimos. Estábamos en Génova, pasamos por Pisa y llegamos a Roma. Pero, ¿cuánto tiempo necesitas para conocer esta ciudad? Eso depende de los gustos y de los planes de cada persona, pero nosotros te recomendamos un día. Es el tiempo necesario para conocer las cosas más emblemáticas de la ciudad y además es el tiempo para que puedas conocer un poco más de este lugar. No sabemos si sabías esto, pero todos los sitios emblemáticos de esta ciudad se centran en el mismo espacio. La Gran Plaza de los Milagros, que hasta el siglo XIX se llamaba la Piazza Duomo, pero un escritor italiano en una de sus obras escribió este nombre y a partir de allí la plaza se sigue llamando hasta como hoy en día la conocemos. Y es aquí donde les diremos qué visitar. En esta plaza hay 4 lugares imperdibles. El primero es la Catedral de Pisa. Esta catedral queda a veces un poco escondida u olvidada por la Torre de Pisa, pero es una bella estructura que brilla por derecho propio. Es tan así que la gente no sabe, pero se construyó mucho tiempo antes del campanario, que es lo que hoy en día se conoce como la Torre de Pisa. De hecho, empezó a levantarse con un siglo de antelación, en el año 1064. En su momento fue uno de los grandes edificios religiosos de la humanidad. Si la detallas bien, verás que es una mezcla entre mármol blanco, mármol gris, piedra y bronce. Además, el interior de la catedral es absolutamente magnífico. Podrás encontrar en la nave principal, en el techo, sus decoraciones con incrustaciones de oro. Y también en la cúpula encontrarás un fresco que representa la Asunción de la Virgen, sin dejar a un lado que su entrada es gratuita. El segundo lugar de la plaza que no te puedes perder es el Baptistery. 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 Este es un edificio circular que encontrarás al frente de la fachada principal de la catedral. Esta estructura fue creada alrededor de la misma época de la Torre Inclinada. Tiene un magnífico diseño interior y exterior que vale la pena contemplar. Esta inmensa estructura mide 54 metros de alto. Que sea inmensa es literal. Lo que te va a sorprender es que su diámetro mide lo mismo que la anchura de la iglesia. Y es que es el baptisterio más grande de la historia de la cristiandad. Pero además, ¿sabías que este tiene una curiosidad respecto a la acústica que lo hace tan famoso? Cada sonido aquí perdura durante 10 segundos. El resultado, cuando una persona canta, es como si hubiera un coro. Pero aquí es donde se pone interesante. La cúpula en su exterior está de un color hasta la mitad y de otro color la otra mitad. Lo que es extraño. ¿Por qué? A ciencia cierta no se sabe bien. Algunos dicen que es porque la mitad está recubierta de plomo y la otra mitad de terracota. Que la parte de cerámica, la que da hacia la costa, la protegería de la salinidad que proviene del mar. O que el rojo de las tejas de terracota sería un punto de referencia para los navegantes. O incluso peor, que nunca llegaron a terminarla y por eso la mitad está con tejas anaranjadas y la otra mitad jamás la terminaron. ¿Será que solo acabaron la mitad? ¿Se cansaron o se quedaron sin plática para terminarla? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Camposanto, situado al lado de la catedral, está hecho de la misma piedra que están hechos los otros edificios y es el cementerio monumental de la ciudad, donde además encontrarás un hermoso patio interno. Sin duda, este es el rincón menos conocido de la Plaza de los Milagros. Cuando entres, encontrarás un claustro rectangular en el que a través de los siglos se han ido situando sarcófagos romanos hasta sepulturas modestas y humildes. Pero apostamos que no sabías
qué Camposanto, la palabra, nació en este mismo cementerio. Ya que de vuelta en la tercera cruzada realizada por el arzobispo de Pisa, llevó Tierra Santa del Gólgota y desde allí tiene el nombre de Camposanto. Se empezó a rumorear que estas tierras tenían la capacidad milagrosa de descomponer más fácilmente los cuerpos. Hecho en realidad que parece ser por la cantidad de cal que salió de los desechos de la construcción de la catedral. Aquí va un dato importante. La entrada al baptisterio, Camposanto y el Museo Sinopié tiene el valor de 5 euros para un solo monumento, 7 euros para 2 monumentos y 8 euros para 3 monumentos. La Torre de Pisa, la cerecita del pastel. Esta es la razón principal por la que la gente va a conocer Pisa y es conocida en todo el mundo debido a su gran inclinación. Esta columna de columnas tiene 8 niveles. Su base está hecha con 15 columnas, 6 niveles adornados con arcos y en la cima el campanario. Su escalera interna cuenta con 294 escalones y pesa 14.700 toneladas. Y si te preguntas por la altura de este edificio, bueno, en realidad la pregunta viene con trampa, porque su altura actual es de 56 metros. Pero sin considerar la inclinación, sería de 58 metros. Fue construida en el siglo XII y su construcción tardó más de 200 años. Pero hay que tener en cuenta que desde su construcción la estructura ya empezó a inclinarse. Esa inclinación, con el paso de los siglos, se volvió cada vez mayor. Hasta que en los años 90 tuvieron que cerrarla porque su inclinación fue demasiada. Después de varios estudios se dieron cuenta que la inclinación se debía a que la construcción se hizo sobre un terreno que era demasiado inestable porque era un terreno arcilloso. Después de una larga restauración de aproximadamente 11 años que estuvo cerrada al público, se logró reducir esta inclinación y se supone que desde el 2001, que fue reabierta al público, tiene que durar 300 años sin que se vuelva a inclinar. Hasta el día de hoy siguen tomando medidas para que esta inclinación no aumente, lo cual la torre sigue apoyada y así evitar que se derrumbe. Porque es una de las grandes entradas económicas de la ciudad. ¿Qué crees que hubiera pasado si esta misma torre se hubiera construido a unos cuantos metros de este lugar y nunca se hubiera inclinado? ¿Sería tan famosa como lo es hoy en día? Ahora llegó el momento del tip, del consejo. Si quieres visitarla y subir hasta la cima, te recomendamos comprar tus entradas por internet. O lo mejor que puedes hacer es tan pronto llegues, ir a la Plaza de los Milagros y comprar la entrada para la Torre de Pisa. Ten en cuenta que solo dejan entrar a 30 personas a la vez y durante 30 minutos. Ahí te asignarán una hora exacta donde tendrás que ir a visitarla, pero mientras tanto estamos seguros que tendrás el tiempo necesario para darte una vuelta por los otros monumentos de la Plaza de los Milagros. Bueno, pero hay 3 razones por las cuales consideramos que puedes pensar en entrar a la torre. La primera es la sensación de subir por una torre que está inclinada. En realidad es algo curioso. Pero no creemos que lo sea tanto como para pagar casi 20 euros de la entrada. La segunda es la vista desde arriba, lo que realmente tampoco consideramos tan impresionante. Sí, puedes ver el techo de la catedral, pero la verdad, ver la plaza sin la torre es un poco extraño. Y la tercera razón es admirar y ver de cerca las obras y la decoración que tiene la torre en sí misma. Pero eso solo lo decides tú. ¿Y por qué no subir? La primera razón es por las largas filas que debes esperar. Y la segunda, que creemos que es de más peso, es por el precio. Pero ¿sabías que no solo la torre está inclinada? El baptisterio y otros de los edificios que están allí, por su peso y por el terreno en el que están, también se encuentran levemente inclinados. Bueno, y una pregunta muy importante: ¿dónde comer? Aléjate un poco del centro de la ciudad. Siempre encontrarás más variedad y de pronto a un mejor precio. Callejea un poco por la ciudad y termina de conocer lo que te falta de Pisa. El Palacio de los Caballeros. En la Plaza de los Caballeros, una de las más importantes de la ciudad de Pisa, encontrarás este palacio. Su fachada te va a parecer hermosa y además tiene una escalera que es la que te lleva hasta la puerta principal. El paseo por el río Arno.
Este río es uno de los más importantes de Italia y Pisa fue construido alrededor de él. Es por esto que ofrece un paisaje hermoso y es un lugar increíble simplemente para caminar. Encontrarás el puente de Meso, uno de los más lindos de la ciudad de Pisa, que atraviesa este río. La Borgo Estreto. Esta es una de las calles más importantes de la ciudad. Si quieres buscar una mezcla entre arquitectura y tiendas para hacer compras, es el lugar ideal. Empieza en la Piazza Garibaldi y queda junto al Ponte di Meso. Y ahora dinos, para ti, ¿vale la pena conocer uno de los monumentos más accidentados y famosos de la historia? Va a sorprender.